open your Bibles to the Gospel of Matthew. Por favor, abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo. But I have a question for you. Tengo una pregunta para ti. Is it possible to know Jesus Christ ¿Es posible conocer a Jesucristo without studying the Word of God? sin estudiar la palabra de Dios? What do you think about that? ¿Qué piensas tú de eso? Can we know Jesus Christ ¿Podemos conocer a Jesús without studying the Word of God? sin estudiar la palabra de Dios? I don't think so. Yo no lo creo. I believe that God has given us His Word Yo creo que Dios nos dio su palabra so that we might know Him para que nosotros podamos conocerle by knowledge por medio del conocimiento and by experience. y por medio de la experiencia. The knowledge that we gather El conocimiento que adquirimos from the Word of God por medio de la palabra de Dios should cause us debe de causarnos to truly worship the Lord Jesus Christ. de poder verdaderamente adorar a nuestro Señor Jesucristo. And as we study the Word of God, Y mientras estudiamos la palabra de we Dios, grow crecemos in the knowledge en el conocimiento and in the grace of our Lord Jesus Christ. y en la gracia de nuestro Señor And Jesucristo. so I believe Así que yo creo that it's very important que es muy importante that we study the Word of God que- verse by verse que estemos estudiando la palabra de Dios versículo por so versículo that we might know who the Lord is. para que podamos saber y conocer quién es Jesucristo, And as quién we es el s- Señor. As we study the Gospel of Matthew, Y mientras estudiamos el Evangelio de Mateo, we want to know queremos saber who Jesus is, quién es Jesús what He has done, y qué Él ha hecho and what are we to do? y qué es lo que nosotros debemos de How hacer. are we to respond ¿Cómo podemos nosotros to who responder He is a quién Él es and to what He has done? y a lo que Él ha hecho? So let's just keep studying through Matthew, Así- verse by verse. Así que vamos a estudiar y seguir estudiando Mateo versículo por versículo. Last week we studied verse 1 through 17, La semana pasada estudiamos el versículo del 1 al 17, the genealogy of Jesus Christ. la genealogía de Jesucristo. Now, I have a question for you. Ahora tengo otra pregunta para ti. Basically, who was Matthew writing to? Básicamente, ¿a quién le estaba escribiendo Mateo? The Jews. Los judíos. How is Matthew presenting Christ to the Jews? ¿Y cómo Mateo presentó a Jesucristo a los judíos? As the Messiah. Como el Mesías. So Matthew in his gospel, Así que Mateo en su evangelio right away he goes into the genealogy of Jesus Christ. rapidísimo entra a la genealogía de Let's Jesucristo. read verse 1 Así por versículo 1, one more time. vamos a leerlo, versículo 1 una vez más. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. So right away Matthew, Rápido, Mateo he says the genealogy of Jesus Christ. dice la genealogía de Jesucristo. He calls him the Christ, Le dice, Mateo lo llama el Cristo. which is Greek. Como en el griego, In the Hebrew, en el hebreo, it is Messiah, se dice Mesías. and it means the anointed one. Y significa el ungido. So right away, Así que rapidito, it says the genealogy of Jesus Christ, dice la genealogía de Jesucristo, son of David hijo de David and son of Abraham. y hijo de Abraham. He's proving right away Mateo está comprobando rápido that Jesus qualifies que Jesucristo califica to be the Messiah. de ser el Mesías. If anybody claimed to be the Messiah, Si alguien dice ser el Mesías, they would have to meet certain requirements. estas personas deben de poder tener estos requisitos. And the first one El primer requisito is their genealogy. es su genealogía. If the genealogy was not right, Si su genealogía no estaba if they correcta, were not a son of David si no eran hijos de David and a son of Abraham, y hijos de Abraham, they could not be the Messiah. no podían ser el Mesías. So Matthew wants to prove that right away. Así que Mateo quería comprobar esto rápido, But he's going to need many more proofs pero tiene más pruebas de Jesús to convince a Jew para poder convencer al judío that Jesus is Messiah. que Jesús es el Mesías. He needs many, many proofs. Y él muestra varias pruebas. And so Matthew is going to prove very clearly Así que Mateo va a comprobar muy claramente by the scripture por medio de las that escrituras Jesus is indeed the Messiah. que Jesucristo claramente es el Mesías. Now, verse 1 through 17, Ahora del versículo 1 al 17 it covers Jesus' human origin. cubre
el origen humano de Jesucristo. But verse 18 Pero versículo to 18 25, al 25 it covers his divine origin. cubre su origen divino, The Son of Man el Hijo de Hombre and the Son of God. y el Hijo de Dios. Now, let's begin to just go through these verses, Ahora vamos sobre estos versículos, verse by verse. versículo por versículo. Let's read verse 18 and 19. Leamos versículos 18 y 19. El nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José. Antes que se juntesen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Okay, at this time, En este momento, Joseph José and Maria, y María they were betrothed or engaged. estaban ellos comprometidos. When they found out that she was pregnant. Cuando José supo que estaba María embarazada, For the Jews, para los judíos, this betrothal, esta desposada, desposarla was just as binding as a marriage. era como igual como Como si fueran matrimonio, casados. como si fueran casados. You got that right? Got it. You know I love you, right? Puro grasa. That engagement Ese matrimonio, was as if they were married. perdón, ese compromiso era como si estuvieran casados. They were actually called husband and wife. Y actualmente se les llamaba esposos. It usually lasted 1 year. Y duraba un término de un año. They could have no sexual relations during that time. Ellos no podían tener ninguna relación sexual They had durante to ese wait. tiempo. Tenían que They had esperar. to use self-control. Tenían que usar el dominio propio. Just like people today Así como la gente hoy en la who are actualidad not married. que no están casados. They have to use self-control. Tienen que usar el dominio They have to propio. wait Tienen que esperar and abstain y abstenerse from sexual relations de esas relaciones sexuales until they are married. hasta que se casen. Now, during this time, Ahora, durante este tiempo, if they decided to break it off, si ellos decidían quebrar esta relación, it wasn't that easy. no era tan fácil. They had to write a certificate of divorce. Tenían ellos que firmar un certificado de divorcio And they had to legally divorce each other, y tenían que divorciarse legalmente, even though they were only engaged. aun cuando nada más estaban Now, comprometidos. before they became married, Ahora, antes de que se casaran, Mary was found with child. María fue encontrada con un hijo, The miraculous conception. una concepción milagrosa. And she was already growing. Ya ella ya estaba creciendo. Now, imagine Joseph. Imagínate a José He sees his fiance, y mira a su prometida and she's growing with child. y está ella creciendo, el niño está creciendo en su vientre. How do you think he took that? ¿Cómo crees tú que él lo tomó esto? When Mary said it was the Holy Spirit, Cuando María dijo, fue el Espíritu Santo, it was a miraculous conception. fue una concepción milagrosa. How do you think Joseph took that? ¿Cómo crees que José lo tomó? Joseph José concluded concluyó that Mary had been unfaithful to que him, María había sido infiel a él, that she had committed adultery. que ella había cometido adulterio. And so he had two options. Así que él tenía dos opciones. Number one, Número uno, according to the law of Moses, de acuerdo a la ley de Moisés, he could take Mary él podía sacar a María in front of the Sanhedrin, y llevarla al frente del the Sanhedrin, religious leaders, los líderes religiosos, and he could have her stoned to death. y él podía tener a hacer que María fuera That was apedreada hasta la muerte. that was his right, Ese era su derecho, according to the law of Moses. de acuerdo a la ley de Moisés. Or he could write her a certificate of divorce Él podría escribir un certificado de divorcio and quietly divorce her. y calladamente o secretamente divorciarse de ella. Joseph, José, being a just man, siendo un hombre justo, a righteous man, un hombre justo, he chose the second option. él escogió la segunda opción. He chose to write her a certificate of divorce Él decidió escribir un certificado de divorcio because he wanted to avoid porque él quería evitar putting Mary to shame publicly. de poner a María a infamarla vergüenza públicamente. He was a righteous man. Era un hombre He justo probably loved Mary. y quizás él amaba mucho And a he María saw her pregnant, y la miró embarazada and it probably broke his heart. y quizás su corazón fue I can't quebrantado. believe it. Dice, no puedo That creerlo. she
committed adultery. que ella haya cometido adulterio, But he still loved her, pero aún así él amaba. and he wanted to put her away quietly Y él decidió ponerla secretamente, because he was a righteous man, porque era un hombre justo, a man who loved the Lord. un hombre que amaba al Señor. Now, verses 20 to 21. Del versículo 20 al 21, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Now, as Joseph was contemplating, Ahora, cuando José estaba contemplando, thinking about this situation, pensando sobre esta situación, an angel of the Lord appeared to him. un ángel del Señor se le apareció And a he él said, don't be afraid. y le dijo: no temas, Take Mary as your wife. toma a María como tu mujer, That which has happened is of the Holy Spirit. porque lo que ella lleva es del Espíritu Santo. And he said, she will give birth to a son, Y le dijo: y le dará a luz a un hijo, and his name shall be called Jesus. y su nombre será llamado Jesús, For he shall save his people from their sins. porque él salvará a su gente, a su pueblo de sus pecados. His name was to be called Jesus. Su nombre debería de sido Jesús. That's Greek. Eso es el griego. The Hebrew name En is el- Joshua. En el hebreo su nombre era Josué. Josué. It means simply Savior. Lo que simplemente quiere decir esto es Salvador. And that speaks of the reason why Jesus came. Y eso habla de la razón por cual Jesús vino, To save his people from their sins. de salvar a su gente, a su pueblo del pecado. And how did he do that? ¿Y cómo lo hizo? By giving his life. Por rindiendo su vida, By dying for our sins. muriendo por nuestros He pecados. came to save us Él vino a salvarnos from our sins de nuestros by pecados, giving his life. dando su vida. That's why he was born. Por esa razón nació. That's why Jesus came. Y por eso su nombre es así. Amen? Amén. And so we must, what do? ¿Y qué es lo que tenemos nosotros We que have to hacer? believe Tenemos que creer that Jesus died for our sins. que Jesús murió por nuestros pecados. We have to receive Christ as our Lord and Y Savior. tenemos que recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Now, once again, Ok, una vez más, Matthew is writing to Jews, Mateo les está escribiendo a los judíos. and he's presenting Jesus as the Messiah. Y él les está presentando a Jesús como el Mesías. And so he has to use Scripture. Así que él tiene que usar escrituras. Not once, No una, not twice, no dos, but he has to use many times, he has to use the Word of God. sino muchas veces, varias veces tenía que usar la palabra de Dios. There were many requirements Habían muchos requisitos that the Messiah had to fulfill. que el Mesías tenía que cumplir. His genealogy, Su genealogía, the manner of his birth, en la manera en cómo nació, where he would be born, dónde había de nacer, so many details. muchos detalles. And Matthew is very careful Y Mateo tiene mucho cuidado, because he's writing to the Jews. porque él está escribiendo a los And he's judíos presenting Jesus as Messiah. y está presentando a Jesús como el And Mesías. so he has to use this Word of God. Así que él tiene que usar la palabra de Look Dios. at verse 22 and 23. Miremos versículos 22 y 23. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor, por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. So Matthew gives them the scripture. Así que Mateo les da a los judíos las escrituras. All this was done Todo esto fue hecho that it might be fulfilled, para que fuese cumplido which was spoken through the Lord, by the Lord through the prophet. por lo que se había dicho por el Señor por medio de los profetas. See, Matthew is going to always use the Word of God. Así que Mateo va a usar siempre la palabra de Dios. One of his favorite words Una de sus palabras favoritas is fulfilled. es cumplido. He's going to use that at least 12 times Lo va a usar más de 12 veces, al to menos show 12 veces, clearly para enseñar claramente that Jesus fulfilled the Old Testament prophecies. que Jesucristo cumplió con todas las profecías del Viejo And the Testamento. prophecy he's referring to here Y la profecía que él se está refiriendo aquí is in Isaiah. está en Isaías. The virgin birth was prophesied. El nacimiento de una virgen estaba profetizado. In Isaiah chapter 7, En Isaías capítulo 7, verse 14, versículo 14. the virgin birth was prophesied. El nacimiento virgen fue That profetizado. the Messiah Que el Mesías would be born of a virgin. tenía que nacer por medio de una virgen. Now,
How many people could fulfill that requirement? Ahora, ¿cuántas personas pueden cumplir con ese requisito? You had to fulfill it. Tienes que cumplirlo. If anyone said they were the Messiah, Si alguien dijera, yo soy el Mesías, they would have to be born of a virgin. tenía que haber nacido por medio de una virgen. And Jesus fulfilled that requirement. Y Jesucristo cumplió con ese requisito. It's important that he was born of a virgin. Es importante que él hubiera nacido de una virgen. Otherwise, he could not have been the Messiah. Si no, no podía ser el Mesías. For two reasons. Por dos razones. Number one, Número uno, he would have not fulfilled the scripture. no hubiera cumplido con las escrituras. And number two, Y número dos, he would have had a sinful nature, él hubiera tenido una naturaleza pecaminosa, which he didn't have. el cual no tuvo. He had no sinful nature. Él no tenía una naturaleza He was pecaminosa. human. Él fue humano, But he had no sinful nature. pero no tenía una naturaleza That pecaminosa. was passed down through the Father. Eso fue transmitido por medio del But Padre. he had no human father. Y él no tenía un padre humano. And the sacrifice Y el sacrificio for our sins que hizo por nuestros pecados had to be without blemish. tenía que ser sin ninguna mancha de Without pecado, sin. sin ningún pecado. And so he was born Así que él fue of a nacido virgin por medio de una virgen without a sinful nature. sin una naturaleza pecaminosa. It had to be that way. Tenía que ser de esta And manera. his name was to be called Emmanuel, Y su nombre tenía que ser Emanuel, which is translated El- God with us. el cual es traducido Dios con nosotros. Are you guys still with me? ¿Estás conmigo todavía? His name Jesus Su nombre Jesús refers to his human name. se refiere a su nombre humano. The word Christ La palabra o el verbo Cristo is not his name, no es su nombre, but it's his official title as Messiah. sino su título oficial de Mesías. Jesus is his name, Jesús es su nombre Christ is his title, y Cristo es su título and Emmanuel y Emanuel is who he is. es quien él es. He is God Él es Dios with us. con nosotros. And this speaks of his divine nature, Y esto habla de su naturaleza divina, the incarnation. la encarnación. God became flesh. Dios se hizo carne. The Word, El verbo, in the beginning, the Word was with God. en el principio el verbo estaba con Dios. And the Word was God. Y el verbo era Dios. And the Word became flesh Y el verbo se hizo carne and dwelt among us. y habitó entre nosotros. And so we have the incarnation. Así que aquí tenemos la encarnación. It's very clearly Es muy claro that Jesus is God. que Jesús es Dios. When he was here, Cuando Él estuvo aquí, God Dios with us. con nosotros. The Word became flesh El verbo se hizo carne and he dwelt among us. y habitó entre nosotros. Can't be more clear than that. No puede ser más claro que eso. Emmanuel. Emmanuel. The Jehovah Witnesses, Los testigos de Jehová they teach that Jesus enseñan que Jesús was not God, no era Dios, that he was the first creation of God. que Él fue la primera creación de Dios. And through Jesus, Y por medio de Jesús, God created everything else. Dios creó todas las cosas But he más. was the first creation. Pero Él fue la primera creación. But I do not believe that at all. Pero yo no lo creo The eso. Word of God is clear. La palabra de Dios es clara. His name is to be called Emmanuel, Su nombre es Emanuel. God with us. Dios con nosotros. When he was here, Cuando Jesús anduvo aquí, God was with us. Dios estuvo con nosotros. Jesus said, Jesús dijo, when they said, show us the Father, cuando le dijeron, muéstranos al and Padre, he said, if you have seen me, y les dijo, si ustedes me han visto a mí, you have seen the Father. han visto al Padre. And he was manifest in the flesh. Así que Dios fue manifestado The en la Son carne, of God. el Hijo de Dios. Now, verse 24 and 25. Ahora, versículo 24 y 25. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. All right, so when Joseph woke up, Así que cuando José despertó, he did as the angel commanded him. él hizo lo que el ángel le mandó hacer. He took Mary to be his wife. Él tomó a María como su esposa. That was probably a difficult decision. Eso fue quizás una decisión muy difícil. Imagine the people. Imagínate la gente. Do you think the people believed the story ¿Tú crees que la gente creyó la historia? when they saw Mary getting big? Cuando miraron a María que se estaba creciendo, And they said, oh, don't worry, the Holy Spirit did this. él le dijo, no se preocupen, el Espíritu Santo hizo esto. What do you think the people said? ¿Qué crees tú que la gente decían? How did the Jews see that ¿O family? ¿Cómo miraban los judíos a esta familia? They were probably despised them. Estaban completamente quizás rechazándolos. They were a religious culture.
Era una cultura religiosa. And when they saw her pregnant, Cuando miraron a María embarazada and Joseph took her as his wife, y José la tomó como su mujer, they probably received criticism everywhere they went. quizás ellos dos recibieron críticas por donde quiera que ellos iban. They were probably looked down upon. O la gente los miraba de bajada. But Joseph, Pero José, he was willing to go through that él estaba dispuesto a ir sobre because he eso. wanted to be obedient to the Lord. Porque él quería ser obediente al Señor. And we have to be the same way. Y en la misma manera nosotros igual. We have to be obedient to the Lord. Tenemos que ser obedientes al Señor. Willing to be criticized. Dispuestos a ser criticados. If people are going to criticize Si us la gente nos va a criticar and attack us, y nos van a atacar, we have to be willing to go through those things tenemos que estar dispuestos a pasar por ellos. because we want to be obedient to the Lord Porque queremos ser obedientes al and Señor walk with Him. y caminar con Él. When I first became a Christian, Cuando primero llegué yo a ser cristiano, my family all came against me. toda mi familia se puso en contra de They mí. said, you were born a Catholic Me dijeron, tú fuiste nacido and católico you're going to die a y Catholic. te vas a morir católico. We named you after the Saint Christopher. Te hicimos a ti, te llamamos a ti por medio del The Saint Cristóbal, Santo el Cristobal. Santo Cristóbal. And they said, you're going to remain a Catholic. Y vas a permanecer católico. Now, they didn't mind. Um, They didn't mind, no preocupaban. ellos no se preocupaban. When I would come home drunk Cuando yo llegaba a la casa borracho and on drugs y drogado, and with my hands bloody from fighting, y con mis manos todas sangretadas por They wouldn't por say los anything pleitos, to me. ellos no me decían but nada. when I a mí. began to follow Jesus Christ Pero cuando empecé a seguir a Cristo and the Word of God, y la palabra de they Dios, began to criticize me empezaron a criticar and attack me. y me empezaron a But atacar. that was okay. I didn't mind at all Y eso a mí no me preocupaba. because I estaba knew I bien. was going to follow Christ. Porque yo sabía que yo iba a seguir a And I Cristo. know there's going to be criticism. Y yo sé que iba a haber críticas. Maybe you've been experiencing criticism Quizás tú has estado experimentado críticas from people around you. de gente que de tu alrededor. I would just like to encourage you. Yo quiero solamente animarte. Be like Joseph. Sé como José. Be obedient to the Word of God. Sé obediente a la palabra de Dios. And don't worry what they say. Y no te preocupes lo que la gente dice. You know, Jesus, Jesús, they went through a lot of criticism. ellos pasaron por muchas críticas. 30 years later, 30 años when después, Jesus was teaching, cuando Jesús estaba enseñando, imagine this, 30 years later. imagínate eso, 30 años después. You know what the Jews told him? ¿Sabe lo que los judíos le dijeron a él? They said, we were not born of fornication. Nosotros no nacimos de fornicación. We have one Father, Nosotros tenemos un padre and He is God. y él es Dios. 30 years later. 30 años después. Imagine when he was a kid, Imagínate cuando él estaba Growing up, niño, creciendo, how they would look at him. cómo lo miraban. Oh man, there's that illegitimate kid, Ahí está un hijo ilegítimo, that son of fornication. el hijo de la fornicación. When his parents went to the store, Cuando sus padres fueron a las tiendas, there's those fornicators, ahí están esos fornicados, those sinners. los And pecadores. so they received a lot of criticism. Y así que ellos recibieron muchas críticas, But that's okay. pero está bien. They wanted to be obedient to the Lord. Ellos querían ser obedientes And al if you Señor. want to be obedient to Christ, Si tú quieres ser obediente a Cristo, it may cost you. te va a costar algo. People may criticize you. La gente quizás te But vaya a don't worry criticar, about that. pero no te preocupes. Just be faithful to the Lord. Sé fiel al Señor. Now, there's one thing I want to clarify also. Otra cosa que quiero aclarar, In También. verse 25, en el versículo 25, what does that say? ¿qué dice allí? Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. I just want to clarify something quickly. Quiero aclarar algo muy rapidito. It's not that I want to attack any church, No es que yo quiera atacar a ninguna Or any iglesia religion. o alguna religión, but I do feel obligated pero sí me siento obligado when I'm teaching through the Word of God cuando estoy enseñando la palabra to de Dios point out errors. de apuntar errores. And there's an error here Y hay un error aquí within the Catholic Church. entre la iglesia It católica. says in verse 25 Dice en el versículo 25 that he did not know her que José no la conoció a ella until hasta que she brought forth her firstborn. le dio a la luz a su hijo primogénito. So Mary and Joseph, Así que María y José they had a normal relationship tuvieron una relación normal as a husband and wife. como esposos. The Catholic Church, La iglesia católica, they teach ellos enseñan that Mary remained a virgin. que María permaneció virgen, The Virgin Mary. la Virgen María, The perpetual virginity of Mary. la virginidad de María.
And they will teach that Mary never had relations with Joseph. Y enseñan ellos que María nunca tuvo relaciones But sexuales that's just not true. José, pero eso no es verdad. After the firstborn was born, Después que el primogénito nació, then they had relations as a normal couple. entonces ellos tuvieron relaciones como una pareja normal. Now, verse 1 and 2. Ahora, versículo 1 y 2 del capítulo 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Now, if Jesus is the Savior of the world, Ahora, si Jesús es el Salvador del mundo, the Messiah, el Mesías, God with us, Dios con nosotros, don't you think that people would be looking for him, ¿no crees tú que la gente estaría buscándolo? searching Buscando where he would be born, dónde él tendría que nacer when he would be born? y cuándo él tendría que nacer, But it doesn't appear that anyone was looking. pero aparece que nadie lo estaba buscando. But there were men. Pero habían algunos In hombres, Spanish, they're called magos. en español se llaman magos, But that word is translated wise men. pero esa palabra está traducida como hombres sabios. And they came looking for Jesus Y estos hombres vinieron buscando a all the way Jesús from the east. desde el oeste, del oriente. They came looking for him. Vinieron a buscarle. And I believe Y yo creo that anyone who has wisdom que cualquiera que tenga sabiduría will search for Christ, buscaría a Cristo will look for Christ, y buscaría a Jesús. will want to know Jesus Christ. Queremos conocer a Cristo. Anyone who has wisdom Cualquier persona que tenga sabiduría should look for the Lord debería de buscar al and Señor seek to know the Lord. y buscar manera de cómo And they were conocerle. Gentiles. Y habían gentiles. Do you know what? ¿Sabes qué? Jesus said, Jesús dijo all who come to me, que todos aquellos que vienen a mí, I will cast out no one. yo no lo rechazaré. Jew, Judío, Gentile, gentil, anyone who comes to him, cualquiera que viniera a él, he will not reject anyone él no iba a rechazar a ninguno, because he's the Savior of the world. porque él es el Salvador del mundo. He receives all who come to him. Él recibe a todos aquellos que vienen a él. And they wanted to find Jesus. Y estas personas querían encontrar a Jesús. They wanted to worship the Lord. Querían adorar al Señor. We don't know how many of them there were. No sabemos cuántos de ellos eran. How many of them do you think there were? ¿Cuántos de ellos tú crees que eran? The common teaching is there were 3 of them. La enseñanza común enseña que eran 3 de ellos. Why? ¿Por qué? Because the gifts that they brought. Por causa de los regalos que The traían 3 ellos. gifts. Los 3 But we don't know regalos. how many there were. Pero no sabíamos cuántos eran. Personally, I Personalmente, believe yo it creo was a large caravan que era una caravana So grandísima, large tan grande, that when they came into Jerusalem, que cuando llegaron a Jerusalén, King Herod heard of them. el rey Herodes escuchó de ellos. Now, let's look at verse, where are we at? 3. Verse 3. Versículo 3, veamos esto. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Hey, when Herod heard they came looking for the king of the Jews, Cuando Herodes escuchó que estos vinieron a buscar al rey de los judíos, he was troubled. él se turbó. But not only him, No nada más él, all of Jerusalem. sino que toda They Jerusalén, were all troubled. todos se habían turbado. Why? ¿Por qué? You have to know about King Herod. Tienes que saber acerca del rey Herodes. King Herod El rey Herodes was a ruthless king. era un rey rudo. There was a saying, Había un dicho, un dicho. They said it is safer, que era más seguro, seguro to be Herod's dog than his son. que ser el perro del rey Herodes que su hijo. His sons lived in fear every day. Los hijos de Herodes vivían en temor cada He día. killed many of his sons. Él mató a muchos de sus He hijos. killed his wife. Mató a su He was esposa. a vicious king. Era un hombre malo, You see, he was trying to protect his throne. porque él estaba protegiendo su trono. And he heard Y él escuchó when the magos came cuando los hombres sabios vinieron and they said, "Where is the king of the Jews who was born?" y ellos declararon, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? And King Herod became troubled. Y el rey Herodes se turbó. And when he became troubled, Y cuando él se turbó, all of Jerusalem
Dice aquí que toda Jerusalén con became él troubled with him. se turbó con él. Why? ¿Por qué? Because they didn't know what he was going to do. Porque ellos no sabían lo que el rey Herodes iba a hacer. They knew what he was capable of doing. Ellos sabían lo que el rey Herodes era capaz de hacer. And you know what he ended up doing? ¿Y sabe lo que él terminó haciendo? He ended up killing every male child Él terminó matando a cada niño from 2 years and down in Bethlehem de 2 años para abajo en Belén, and the surrounding en cities. todas las ciudades también So Herod was alrededor. a vicious man. Así que Herodes era un hombre malo. When he heard about the birth of the king, Cuando escuchó del nacimiento del he rey, became troubled. él se turbó. All Jerusalem became troubled. Y toda Jerusalén también se turbó. And look at verse 4 through 6. Mira, versículo 4 al 6. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron, en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Say, so King Herod, Así que el rey Herodes he calls the religious leaders together le habla a los líderes religiosos and he asks them, y él les pregunta, where is he to be born? ¿dónde ha de nacer el Mesías? The wise men, Los hombres sabios, they didn't know. ellos no They sabían. were following the star. Ellos iban siguiendo una They estrella. came into Jerusalem Llegaron a and Jerusalén they said, where is he? y les dijeron, ¿dónde está? And they were looking. Y andaban And buscando. King Herod Y el rey Herodes called the religious leaders. le habló a los líderes And religiosos he wanted to know y porque él quería from the saber word of God, por medio de la palabra where de is he Dios to be born? en dónde ha de nacer. And the religious leaders, Y los religiosos they told him le dijeron a él in Bethlehem, en Belén, because it is written in the word of God. porque está escrito en la palabra de Dios. In Micah Y en Mequías, chapter 5, capítulo 5, verse 2. versículo 2. Once again, Una vez más, Matthew Mateo, is using, you don't have to go there. Once again, Matthew is using the scripture Mateo una vez más está usando las to escrituras show us para that mostrarnos Jesus fulfilled prophecy. que Jesucristo cumplió con las profecías. Are you guys still with me? ¿Estás todavía conmigo? Are you guys medio still awake? ¿Estamos despiertos? The scriptures told us La palabra de Dios nos dice how he would be born. cómo ha de nacer, He would be born of a virgin. que él iba a nacer por medio de una virgen. The word of God told us where he would be born. La palabra de Dios nos dice dónde iba a nacer That he would be born in Bethlehem. y que él iba a nacer en Belén. These are things that Jesus had to do. Esto es lo que Jesús tenía que His cumplir. genealogy, Su genealogía, how he would be born, cómo iba a nacer, where he would be born, dónde iba a nacer, prophecy profecías. that Matthew is making sure that he shows us Que Mateo se está asegurando que nos muestra that Jesus has fulfilled these prophecies. que Jesús había cumplido estas profecías. Bethlehem, Belén it means the house of bread. significa la casa de pan And that is where the bread of life was born. y es donde el pan de vida nació. The bread of life. El pan de Jesus vida, Christ. Jesucristo. The only one El único that can satisfy que puede satisfacer the hunger that we have within. el hambre que tenemos de Él. All of us have a hunger within. Todos nosotros tenemos un hambre dentro de nosotros. And we can try to fill that hunger in so many ways. Y vamos a buscar manera de cómo saciar esa hambre por muchas cosas. But the truth is, Pero la verdad es only Jesus Christ, que solamente Jesucristo, the bread of life, el pan de vida, can fill that hunger within. puede Él satisfacer esa hambre por de dentro. And so we have to look to Him Así que tenemos que buscarle to a Él satisfy the hunger that we have. para que poder satisfacer esa hambre And que the Word of God tenemos. says, La palabra de Dios why dice, do you go everywhere, ¿por qué buscas por todos lados? spending money Gastando tu dinero and looking y buscando for that which can never satisfy? por aquellas cosas que nunca llegan a And the satisfacer. Word says, come to me. Y la palabra de Dios dice, venid Without a mí money, sin dinero, Just come, así ven and I will satisfy you. y yo te I will satisfaré give you y yo te daré what you are looking for. lo que tú andas And buscando. that's how Jesus is. Y así es lo que es Jesús. He's the bread of life. Él es el pan de vida He can satisfy that hunger that we have. y Él puede satisfacer esa hambre que tenemos. Now, the religious leaders, Ahora, los líderes religiosos, they knew the Word of God. ellos conocían la palabra de Dios. But you know what? Pero ¿sabes qué?
They did not act upon the word of God. Ellos no actuaban sobre la palabra de Dios. They knew he was born in Bethlehem. Ellos sabían que él iba a nacer en Belén. Did they go ¿Y tú crees que ellos fueron para to allá look for him? a buscarle? From Jerusalem De Jerusalén to Bethlehem, a Belén it's only 5 miles. son 5 millas. They were so close Estaban tan cerquitas to the Messiah, al Mesías, but yet they were so far away. pero en sí estaban tan retirados. It's not enough No es to suficiente know the word of God. de conocer solamente la palabra de Dios. We have to act upon the word of God. Tenemos que actuar sobre las instrucciones de la palabra de It's Dios. amazing. Es asombroso. Listen to what I'm going to say. Escucha lo que voy a decir. Give me your attention. Dame tu atención. It's amazing Es asombroso how many people, cuánta gente they know the word of God, conocen la palabra de Dios, but they don't come to Jesus Christ. pero no vienen a Jesucristo They don't act. y no ponen en práctica No, they don't act upon the knowledge they have. y no actúan conforme al conocimiento que tienen ellos. They're so close, Están tan cercas, but yet they're so far away. pero en sí tan retirados. They know the word. Conocen la palabra, They've heard the word. escuchan la palabra They grew up in the church, y crecen en la iglesia and they know it, y lo conocen, but they have never acted upon it. pero nunca actúan sobre de They ello. have never come to Christ. No vienen a Cristo. And yet these Gentiles, Y así estos gentiles, they went to worship him. ellos fueron a adorarle, They heard escucharon and they acted upon the knowledge. y actuaron sobre su And they go conocimiento to Jesus y fueron a Jesús to find him. a buscarle. Amazing. Asombroso. The religious leaders, Los líderes religiosos they had the word, tenían la palabra they knew the word, y conocían la palabra, but they never acted upon the word. pero nunca actuaron sobre la palabra. And they came close, Y llegaron tan cerquitas Messiah. al Mesías, but they never came to the Messiah. pero nunca llegaron al Mesías. Now, look at verse 7 and 8. Mira, veamos versículos 7 y 8. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, ir allá y averiguar con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacémelo saber, para que yo también vaya y le adore. Man, Herod is moving quickly now. Ahora aquí miramos al rey Herodes moviéndose He rápidamente. calls the religious leaders. Le habla a los líderes religiosos. Where's he going to be born? ¿Dónde ha de nacer él? In Bethlehem. En Belén. Then he calls the wise men. Y luego le habla a los hombres And he sabios. says, go find him. Y le dice, vayan y búsquelo y And then bring encuéntrenlo. back word to me Y tráigame noticias de él. so that I may go and worship him. Para que yo también vaya y le adore. Do you think Herod had any intentions of worshiping ¿Tú Jesus? crees que Herodes tenía las intenciones de ir a adorar a He Jesús? was not a wise man. Él no era un hombre He sabio. was a foolish man. Era un hombre tonto. He had no intention of worshiping Jesus. Él no tenía ninguna intención de ir a adorar a There was Jesús. no sincerity in his heart. No había ninguna sinceridad en su corazón. And I think there are many people Y yo creo que hay mucha gente who even come to churches, que vienen mucho a las iglesias, but they have no intention of worshiping Jesus. pero no tienen esa intención de adorar a Jesús. They don't have the right motive. No tienen el motivo correcto. They come, Vienen ellos, but there's real no intention of really worshiping the Lord. pero verdaderamente no tienen esa intención real de adorar al Señor. And I would encourage you Y yo te animo to really examine your heart. que examines tu corazón. Do you love the Lord? ¿Amas tú al Señor? Do you really want to worship the Lord? ¿Verdad quieres tú adorar al Señor? Herod had no sincerity El rey Herodes no tenía ninguna sinceridad, at all, siquiera, no desire to worship him. ningún deseo de adorarlo. He was a foolish man Era un hombre tonto, because wise men, porque el hombre sabio they seek the Lord buscaban al Señor and they want to worship the Lord. y ellos querían adorar al Señor. Why? ¿Por qué? Because he's the Christ, Porque Él es el Cristo, the Messiah, el the Mesías, Savior of the world, el Salvador del God mundo, with us. Dios con nosotros. Who would not want to seek him? ¿Quién no querrá buscarle a Who Él? would not want to worship him? ¿Y quién no querrá adorarle a Él? But there are foolish people Pero hay gente tonta that have no sincerity que no tiene ninguna sinceridad and no desire y ningún deseo to really worship the Lord. de verdaderamente adorar al Señor. That's how Herod was. Y así es como Herodes era. But look at this, verse Pero- 9 through 11. Miremos versículos 9 y 10 al 11. Y ellos, habiendo oído al rey, se fueron y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron.
y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Okay, so when they found him, Así que cuando estos hombres sabios le encontraron, they rejoiced with exceeding joy. dice que se regocijaron con muy grande gozo. And that happens Y eso sucede within our hearts. en nuestro corazón. When we truly find Christ, Cuando nosotros verdaderamente when encontramos we a truly Cristo, come to know Jesus, cuando verdaderamente encontramos a Jesús, man, there's just a joy hay un gozo within our hearts. en nuestro corazón. Have you experienced that joy ¿Has experimentado tú ese gozo? when you first come to know the Lord? Cuando por primera vez vienes a conocer al Señor. Later on, Más we go adelante through many battles entramos en diferentes we get beat batallas up, y nos golpeamos and we get just hit hard from the enemy. y se nos golpea grandemente por But medio when we del first enemigo. come to Christ, Pero cuando primero venimos a there's Cristo, just a joy, hay un gozo, a peace, una paz, a love. un amor. When you first come to know Him, Cuando por primera vez vienes The a joy of the Lord. Él, el gozo del Señor. because you find that your life has meaning now. Porque empiezas a darte cuenta que tu vida toma propósito. You have a relationship with Christ, Y tienes una relación con Cristo. and there's a joy. Y hay un gozo. And then it says they fell down Y también dice aquí que ellos se postraron and they began to worship Him. y empezaron a adorarle a Él. And that happens. Y eso sucede Once we truly know Christ, una vez que verdaderamente conocemos a Cristo. we can't help but worship the Lord. No podemos detenernos de no adorar al When I Señor. first went to a Calvary Chapel Cuando yo por primera vez fui a Capilla Calvario and I saw people worshiping the Lord y miré a gente adorando al and Señor raising their hands y levantando sus and manos crying, y llorando, I thought, man, these people are freaked out. dije, man, estos hombres están friqueados, These people are weird, man. están tronados. What are they doing? ¿Qué están haciendo? I had no idea. Yo no tenía ninguna idea. But when I came to Christ, Cuando yo vine a Cristo, man, I began to sing out loud to the Lord. empecé a cantar al Señor So loud tan fuerte that I remember a lady in church. que yo me recuerdo una mujer en la She iglesia, looked back at me me miró and she said, "Do you think that you're singing on key, y dice, ¿tú crees que estás cantando en en notas, tono?" en tono? I didn't even know what that was. Yo no sabía ni qué era eso. I said, "I don't know. I'm just Yo dije- singing with joy to the Lord." Y dije, yo no sé, yo nomás estoy cantando de gozo al Señor. And that's what happens to us. Y eso es lo que pasa a nosotros. When we come to know Jesus, Cuando venimos a llegar a There's a conocer a joy Cristo, in our hearts. hay un gozo en nuestro and also corazón. we just begin to worship Him. Y empezamos a adorarle. We begin to raise our hands Empezamos a levantar and nuestras lift our manos voices. y levantar nuestras voces. We just begin to praise Y Him empezamos a adorarle and give Him glory y and honor. dándole a Él gloria. Because we y love honor. Him. Porque le amamos. Because He first loved us. Porque Él primeramente nos amó a nosotros. Amen. We just want Amen. to praise the Lord. Y queremos solamente adorar Just al want to Señor. worship Jesus. Y alabarle, alabar a Jesús. And look what else they did. Y mira lo que They hicieron. opened their treasures Abrieron sus tesoros and they began to give Him gifts. y le ofrecieron presentes o regalos a Él. And that happens also to us. Y eso también sucede en nosotros. When we meet Jesus. Cuando nos encontramos con Jesús, We just want to give. solamente queremos darle. We want to give back to the Lord. Queremos darle para atrás al Señor. Amen. Amén. We should. Some people worship Him Algunas personas le adoran a Él for what they can get from Him. para lo que a ver qué reciben de Él. I'll worship you, Yo te adoraré a ti, but you better give me my wife back. pero si tú me das mi esposa para atrás. I'll worship you, Yo te adoraré, but you better give me that job I'm looking for. pero vale más que me des el trabajo que ando yo I'll buscando. worship you, Yo te adoraré, but you better provide. pero vale más que For my needs. que me provees mis necesidades. And then if it doesn't happen, Y ahora, si no sucede, they say, I tried that. y dicen, oh, pues intenté eso. The Lord didn't work for me. El Señor no trabajó, no funcionó para mí. He's not supposed to work for you. Él no necesita funcionar para You're ti. a sinner. Tú eres un pecador. And I'm a sinner. Y yo soy un And we pecador. come to Him Y venimos a and Él. we find salvation Y encontramos la and salvación. grace Y la and gracia. love Y el amor. and mercy Y la and misericordia. forgiveness. Y el And then perdón. we have joy. Y empezamos a And we tener just gozo. worship Him. Y le adoramos And a then we Él. want to give. Y queremos darle a We want Él. to give our tithes. Queremos dar Give our offerings. nuestras ofrendas. We want to give our lives. Y queremos dar nuestras vidas. Amen. Amén. We were created in the image of God. Hemos sido creados en la imagen de Dios. And we have to give to God what belongs to Y God. tenemos que darle a Dios lo que es de Dios. We have to give our lives to Him. Tenemos que darle nuestras vidas a Él. Amen. Amén. And that's what happened. Y eso es lo que sucede. And now look at verse 12 Ahora, miremos versículo 12 to conclude. para concluir. Pero siendo avisados por revelación en sueños
que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Man, these guys, Estos hombres they had joy. tenían gozo, They worshiped the Lord. adoraron al Señor They gave him gifts. y le dieron sus presentes And then they walked in obedience. y andan caminando en obediencia. The Lord told them, El Señor les dijo a don't ellos, go to Herod. no vayan, regresen con Herodes, Go a different way. váyanse en otro camino. And they were obedient to the Lord. Y ellos fueron obedientes al That Señor. happens also to us. Y eso también sucede a nosotros. When we truly meet Christ, Cuando nosotros verdaderamente nos encontramos con Cristo, there's that desire to walk in obedience. hay ese deseo, nace ese deseo de caminar en obediencia. We have to obey God more than man. Y tenemos que obedecer a Dios más que al hombre. Amen? Amén. There's that desire to obey. Nace ese deseo de obedecer. Doesn't matter what men say. No importa lo que el hombre diga. We have to obey what the Lord says. Tenemos que obedecer lo que el Señor nos dice. You know what? Y ¿sabes qué? They went on a different path home. Estos hombres se fueron en un camino diferente a casa. And when you come to Christ, Cuando tú vienes a Cristo, are you listening? ¿estás conmigo? Listen to what I say. Escucha lo que te voy a When you decir. come to Christ Cuando tú vienes a Cristo and you meet Jesus, y te encuentras con Cristo, you better go home on a different path. vale más que regreses a casa en un camino muy diferente. You better get off the path you're on Que te salgas de ese camino en cual tú estás and get on the path of Christ. y te metas en el camino de Cristo. People want to have Jesus Gente quieren tener a Jesús and they still want to walk on their old path, y todavía quieren seguir en su mismo caminar, doing their old things, haciendo sus propias cosas, living their lives like they used to. viviendo sus vidas iguales como lo han estado But when you haciendo. come to Jesus, Pero cuando tú vienes a and you Cristo meet him, y te encuentras your con Él, life is never the same. tu vida nunca más va a ser igual. You walk on a new path. Vas a caminar en un camino muy On his diferente, path. en su camino. Amen? Amén. Of obedience. En obediencia, And you walk with the Lord. y caminarás con el Señor. Old things have passed away. Todas las cosas viejas pasaron All things become new. y aquí todas las cosas son hechas nuevas. And we walk a new walk. Y caminamos un caminar We talk nuevo a new talk. y hablamos un nuevo hablar We live a new life. y vivimos una nueva vida. Why? ¿Por qué? Because we've met Jesus. Porque nos encontramos con Jesús And all things become new. y todas las cosas se hacen The nuevas. former things have passed Las away. cosas viejas pasaron All things become y new. todas las cosas son hechas nuevas. Now the word of God is clear. Ahora, la palabra de Dios es clara. Jesus is the Savior of the world, Jesús es el Salvador del mundo, the Messiah, el Mesías, God manifest in the flesh. Dios manifestado en la carne. And He came to save us of our sins. Y Él vino a salvarnos de nuestros pecados. But you know what? Pero ¿sabes qué? Knowing that is not enough. Sabiendo eso no es suficiente. You have to be wise. Tú tienes que ser sabio. Don't be a fool. No seas tonto. Be a wise man. Sé un hombre, una mujer sabia. The religious leaders, Los líderes religiosos, they knew, ellos sabían, but they did not act. pero ellos no actuaron. The wise men, they acted. Los hombres sabios actuaron. And so you must act. Así que tú también tienes You que must be actuar. wise. Y tienes que ser sabio. You must come to the Lord Tú tienes que venir al Señor. today. Hoy, If you have never come to Jesus, si tú nunca has venido a Cristo, be a wise man, sé un hombre a sabio, wise woman. una mujer sabia. Don't just know the truth, No nada más te llenes y conozcas la verdad, but come to the truth. sino ven a la Come verdad. to Jesus. Ven a Jesús Recognize y reconoce that you are a sinner. que eres un pecador Believe y cree that Jesus died for your sins on the cross. que Jesús murió por ti en la cruz. And receive Jesus Y recibe a Jesús as your Lord and Savior. como tu Señor y Salvador. And if you do, Y si tú lo haces, He will be your Savior. Él va a ser tu Salvador. And you will be saved on the day of judgment. Y tú vas a ser salvo en el día del And you juicio. will have this joy Y vas a tener tú este gozo that they experience. que los cuales estos hombres experimentaron. You will begin to worship the Lord Y vas a empezar a adorar al Señor like they did. como ellos lo hicieron. You will begin to want to give, Y tú vas a empezar a querer Just a like they dar did. así como ellos dieron. not to get, No recibir, but from gratitude. sino de agradecimiento. And you will begin to walk in obedience to the Lord. Darás y caminarás en obediencia con el